Vamos a hablar hoy sobre posición intercuspidea. Esta clase es continuación de la clase de sistema dentario que la dividimos en dos partes para que fuera más corta y más comprensible. Si se acuerdan del sistema dentario, habíamos hecho un esquema tipo piramidal y en la base estaba posición intercuspidea, que es el tema que vamos a desarrollar hoy. Mi nombre es Iliana Nazar. ¿Qué es la posición intercuspidea? La posición intercuspidea es aquella posición donde va a haber el mayor número de contactos entre dientes antagonistas, es decir, entre dientes de la arcada superior con dientes de la arcada inferior. Se puede decir que es una relación de máxima intercuspidación. Si ponemos las arcadas en posición intercuspidea, nos vamos a dar cuenta que cada diente de la arcada inferior va a estar en contacto con dos dientes de la arcada superior, el antagonista de su clase y el que está inmediatamente por mesial. Fíjense en la imagen, los que están en la arcada inferior representados con el color fucsia van a estar en contacto con dos dientes de la arcada superior. Empecemos por el primer premolar. Fíjense, el primer premolar está en contacto con el primer premolar superior, que es fucsia con fucsia, y con el canino superior, que es el azul. Si nos vamos al segundo molar, fíjense que está en contacto con el segundo molar superior, que es el que está en fucsia, y el que está inmediatamente mesial es el primer molar superior. Es decir, cada diente de la arcada inferior entra en contacto con dos dientes de la arcada superior. ¿Cuál es la excepción a esta regla? Los incisivos centrales inferiores y los terceros molares superiores, que en la imagen los tienen marcados con el color verde, porque estos solamente van a estar en contacto con su antagonista. Aquí vemos una imagen clínica en donde un paciente está en posición intercuspidea y vemos que se cumple lo que acabamos de hablar, que es donde hay una máxima intercuspidación, donde entran en contacto dientes con la arcada antagonista y donde cada diente inferior va a estar en contacto con dos dientes de la arcada superior, el antagonista de su clase y el que está inmediatamente por mesial, excepto incisivos centrales inferiores y terceros molares superiores. Si vemos las arcadas en esta imagen, vemos que los dientes inferiores, si nos vamos a la imagen inferior, van a estar en una posición ubicados más hacia lingual y hacia mesial en relación a los dientes superiores. Fíjense, en la imagen inferior, los dientes inferiores son los que tienen la imagen más nítida y los que están marcados como en marca de agua son los superiores. Fíjense que al contactar, estos inferiores están ubicados hacia lingual y hacia mesial y es por eso que contactan con el diente que esté inmediatamente por mesial. ¿Se acuerdan que hablamos en sistema dentario que va a haber una sobreoclusión en donde la arcada superior sobresale en relación a la arcada inferior? Y eso lo vemos aquí en esta relación intercuspidea, cómo se produce. Recordemos un poquito también de lo que hablamos en la clase del sistema dentario, lo que eran las cúspides descéntricas y los que eran las cúspides guías. ¿Cuáles eran las cúspides descéntricas? Las vestibulares inferiores y las palatinas superiores. Ellas eran las que podían articular dentro de la mesa oclusal antagonista si hablábamos de un solo diente o dentro de la tabla oclusal si hablábamos de todo, y ellas son las responsables de determinar lo que es la dimensión vertical. Ellas tenían potencial para el contacto en su lado externo, así como también se alojaban dentro de esa fosa correspondiente. Mientras que las cúspides guías, ¿cuáles eran? Las vestibulares superiores y las linguales inferiores, las que sobresalen más desbordadas, más sobresalientes, y ellas son las que protegen los tejidos blandos. Fíjense que ellas son las responsables que no nos estemos mordiendo el carrillo y la lengua. Ellas articulaban fuera de la tabla oclusal antagonista si hablábamos de todos los dientes, o fuera de la mesa oclusal si hablábamos de un solo diente, y sus lados externos no tenían potencial para el contacto. Vemos aquí esa sobreoclusión horizontal de la que estábamos hablando. Fíjense en la imagen donde están los dos molares, lo que está marcado con rojo es lo que sobresalen, y estas son exactamente las cúspides guías porque guían los movimientos y protegen de los tejidos blandos. Fíjense como la C es lo que representa el carrillo y la B en ese sentido es la lengua, y evitan que nos estemos mordiendo. Aquí también vemos cómo esa sobreoclusión se da y que por eso los dientes inferiores van más hacia lingual y más hacia mesial.
Esta posición intercuspidia, esta interdigitación que se va a dar entre dientes superiores e inferiores es lo que me va a dar la estabilidad de la mandíbula en relación al cráneo. Cuando nosotros estamos en posición intercuspidia, y los invito a que lo hagan en casa para que practiquen, cuando uno ocluye, muerde, si presionamos un poquito, vamos a sentir que hay unos músculos que se contraen. Estos son los músculos elevadores. Van a ser, si ponen su mano acá, van a sentir el macetero. Si ponemos la mano acá, los haces anteriores del temporal. Y en la parte interna, que no lo podemos sentir, se contrae el pterigoideo interno. Estos músculos elevadores tienen que estar contraídos para que nosotros tengamos esta máxima intercuspidación, esta posición intercuspidia. Pero si yo quiero pasar de esta posición intercuspidia a otra posición, llámese apertura, protrusiva o lateralidad, es necesario que estos mismos músculos elevadores se relajen. Entonces van a estar contraídos en posición intercuspidia y para cambiar de esa posición a otra tienen que relajarse. Ahora hablemos un poquito de lo que es la superficie funcional externa, que lo mencionamos ligeramente en sistema dentario. Hablamos que cada cúspide descéntrica, que está representada en esta imagen con el color fucsia, que son vestibulares inferiores y palatinas superiores, ellas articulan dentro de la mesa oclusal antagonista. Y su lado externo, que es esa flechita que está pintada en verde, tiene potencial para el contacto en las cúspides descéntricas. Entonces vemos allí que dice, el lado externo de la cúspide descéntrica va a permitir que la punta de la cúspide se aloje dentro de esa tabla oclusal. Ese lado externo me va a permitir que ella se aloje allí. Ese lado externo debe medir aproximadamente 1 milímetro o menos. En el caso de un contacto normal en posición intercuspidia, es suficiente con que esa pequeña área de la superficie externa de la cúspide descéntrica esté para que se aloje de manera adecuada, o sea, no debería ser mayor que eso. Fíjense que es 1 milímetro o menos para que ella se aloje en la fosa que le corresponde. Los dientes anteriores, anterosuperiores y anteroinferiores, cuando nosotros estamos en posición intercuspidia, no es necesario que ellos contacten. De hecho, naturalmente, cuando estamos en posición intercuspidia, ellos están, digamos, no en contacto, superiores con inferiores. Pero si yo paso de esa posición intercuspidia a algún movimiento como protrusiva, cuando protruyen la mandíbula hacia adelante, o lateralidad, cuando me voy hacia los lados, ellos sí van a tener un contacto, superiores con inferiores. Entonces los invito a que lo hagan para que se ubiquen. Fíjense, en la imagen número 1, estoy en posición intercuspidia, voy a apretar y cuando empiezo a desplazarme a protrusiva hacia adelante, voy a notar que el borde incisal del diente va a estar en contacto con la cara palatina del incisivo central superior. Si yo continúo mi movimiento de protrusiva, va a llegar un punto en que voy a ubicarme en la imagen número 2, que es el borde a borde, o sea, este. Y si yo continúo la protrusiva, me voy a ubicar en la imagen 3, que es el entrecruzamiento invertido. Cuando desplazo de atrás hacia adelante. Entonces, en ese momento, estos dientes sí van a tener potencial para el contacto y por eso ese espacio o esa vertiente interna se va a llamar superficie funcional externa. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la relación de contacto oclusal y bucolingual. Eso lo vamos a entender bien cuando ustedes estén en práctica y lo hagan con sus modelos, que fue lo que le tomaron a sus pacientes. Vamos a agarrar el arcada inferior y vamos a marcar, para que entendamos esta relación de contacto, todas las cúspides vestibulares inferiores que son cúspides descéntricas. Y eso va a formar lo que se llama la línea vestíbulo-oclusal. Luego nos vamos a ir a la arcada superior y vamos a marcar todas las cúspides palatinas de los dientes superiores y vamos a obtener la línea palato-oclusal. Recordemos que estas también son cúspides descéntricas. Y luego me voy a ir a la arcada superior e inferior y voy a marcar toda la fosa central y voy a marcar una línea que las una a todas y esa se va a llamar la línea fosa central. Entonces, ¿cómo se van a relacionar las arcadas o cuáles van a ser las normas para que articulen estas arcadas en posición intercuspidia? Tenemos que se va a dar en dos fases, digámoslo así. Una en sentido vestíbulo-lingual y una en sentido mesiodistal.
¿Qué me dicen las normas en sentido vestibulolingual? La norma A me va a decir, sentido vestibulolingual, la primera norma, que la línea vestíbulo-oclusal del inferior va a articular con la línea fosa central del superior. Ahí vemos la imagen, cúspide descéntrica que se aloja en el área de mantenimiento descéntrica, que son rebordes y fosas. Entonces vemos cómo se va a unir la línea vestíbulo-oclusal del inferior con la línea fosa central del superior. En la regla número 2, que me va a decir que la línea palato-oclusal de los superiores va a articular con la línea fosa central de los inferiores. En relación a las normas de la articulación dentaria en posición intercuspidia, en sentido mesiodistal, vamos a tener que las cúspides descéntricas de los dientes inferiores van a relacionarse con los rebordes marginales de los dientes superiores, que son los puntos, fíjense, ubíquense en la imagen de abajo que está en posición intercuspida, todos los puntos fucsia, es las cúspides vestibulares de los inferiores, que son descéntricas, van a estar en relación con los rebordes marginales de los superiores, que vemos la imagen superior con fucsia, que son los triangulitos. ¿Se acuerdan que hablábamos la clase anterior, que los rebordes marginales cuando los uníamos formaban una especie de rombo, que es lo que ven ahí representado? Entonces, ¿qué me dice la norma número 1 en sentido mesiodistal? Que las cúspides vestibulares de los inferiores van a estar en contacto con los rebordes marginales de los superiores, a excepción de las cúspides distovestibulares de los inferiores, que son los puntos azules, que van a relacionarse con las fosas centrales de los superiores, que son los puntos azules que ven en la imagen superior. Entonces, todos los dientes inferiores se relacionan con los rebordes marginales de los superiores, excepto las cúspides distovestibulares, porque ellas se relacionan con la fosa central de los molares. La regla número 2, en ese mismo sentido mesiodistal, que me dice que todas las cúspides descéntricas de los dientes superiores se van a relacionar con los rebordes marginales de los inferiores, excepto las cúspides mesiopalatinas, que se van a relacionar con la fosa central. Y vemos en la imagen punto fucsia con rebordes marginales fucsia, cúspides mesiopalatinas, esta es una arcada vista como por dentro, ¿ok? Cúspides mesiopalatinas relacionadas con fosa central de los molares inferiores. En relación a los dientes anteriores, decimos que el borde labio-incisal de los inferiores va a estar en contacto con la vertiente palatina de los superiores cuando realicemos movimientos de protrusiva y lateralidad, y que esa línea azul que vemos en la imagen representa esa superficie funcional externa, que normalmente en posición intercuspidia no vamos a tener un contacto de los dientes anterosuperiores con anteroinferiores, pero que cuando hacemos protrusiva hacia adelante o lateralidad, allí sí se va a producir ese contacto y va a contactar ese borde incisal con toda la vertiente del incisivo central superior, y vemos abajo las imágenes que habíamos explicado anteriormente, imagen 1, 2 y 3, que es el desplazamiento, el borde a borde y el entrecruzamiento invertido. En la imagen de relación de contacto de los dientes superiores e inferiores vamos a ver marcados con fucsia lo que son las excepciones de la norma que acabamos de explicar, en donde las cúspides distovestibulares de los inferiores van a estar en contacto con la fosa central de los superiores. Vemos del lado derecho punto fucsia con puntos azules, y las distopalatinas de los superiores del lado izquierdo van a estar en contacto con los fosas centrales de los molares inferiores. Entonces ahí vemos marcadas las excepciones que acabamos de hablar. Ahora hablemos un poquito de lo que son los contactos interoclusales. Los contactos interoclusales que se producen cuando estamos en posición intercuspidia son los responsables de detener el cierre mandibular, ¿ok? Ellos detienen el cierre cuando hacemos esta posición intercuspidia y van a equilibrar las fuerzas para prevenir movimientos hacia mesial, distal, vestibular y lingual de los dientes posteriores. Se recuerdan que hablamos en sistema dentario de lo que los dientes siempre tendrían que irse hacia la línea media, que eso se llamaba movimiento mesial fisiológico, y que si perdíamos un diente, el que esté posterior a él inmediatamente se iba a inclinar hacia adelante. Y que incluso hablamos un poquito que así manejaban los ortodoncistas los movimientos, en donde el lado mesial iba a ser siempre el lado de presión, hacia donde los dientes tienden a irse hacia la línea media, y que allí las fibras periodontales iban a estar contraídas, mientras que del lado distal iba a ser el lado de tensión, donde las fibras periodontales iban a estar más distendidas,
y que por eso el hueso inteligentemente del lado mesial se reabsorbía y del lado distal había aposición ósea para que esas fibras periodontales no estuvieran ni tan contraídas ni tan distendidas. Entonces ese era el movimiento mesial fisiológico que lo explicamos bastante bien en la clase anterior. El componente anterior de fuerza es ese movimiento fisiológico normal o esa tendencia migratoria de los dientes a ir hacia mesial. Estos contactos interoclusales van a ser los responsables, ¿verdad?, de neutralizar esas fuerzas, no solo en un diente, sino en todo el sistema náctico. Estos contactos interoclusales van a tener tres características. Una, ellos se van a ubicar en las elevaciones, pero nunca en el vértice de esa cúspide. Dos, el contacto va a ser solo un punto y no una superficie. Y tres, todos los contactos se deben producir de forma simultánea. Ellos se van a clasificar en los que dan estabilidad mesiodistal y los que van a dar estabilidad vestíbulo-lingual. Dentro de los que dan estabilidad mesiodistal vamos a tener los paradores o mantenedores de cierre y los estabilizadores. Y mientras que los que van a dar estabilidad vestíbulo-lingual van a ser el contacto A, B y C. Vamos a explicar las funciones y sus características. Tenemos los paradores de cierre, van a tener como su función, como el nombre lo dice, parador de cierre va a detener el cierre mandibular cuando estemos en relación en posición intercuspidea o en relación céntrica con el maxilar. A su vez también van a neutralizar las fuerzas que van a ejercer los equilibradores. ¿Dónde se van a localizar? Estos van a estar en las inclinaciones distales de los dientes pósteros superiores y en las inclinaciones mesiales de los dientes póstero inferiores. Generalmente van a estar en los rebordes marginales y su ubicación va a estar más cerca del vértice de la elevación para permitir diferentes deslizamientos sin interferencias oclusales. Ahora vamos a ver los equilibradores que van a estar ubicados exactamente al contrario de estos. Los equilibradores, su función, como el nombre lo dice, va a ser equilibrar la fuerza que ejercen los mantenedores o paradores de cierre y van a dar estabilidad tanto en sentido mesiodistal como en sentido vestíbulo-lingual. ¿Dónde van a localizarse eso? Como les comenté, justo al contrario de los paradores de cierre. Estos van a estar en las inclinaciones mesiales de los dientes pósteros superiores y en las inclinaciones distales de los pósteros inferiores. Estos van a estar más en los rebordes triangulares, centrales y suplementarios, y estos van a estar más cerca del declive de la elevación y también pueden estar en las crestas. Aquí vamos a ver en esta imagen de los contactos interoclusales. Vamos a ver la imagen, que son los equilibradores, van a ser los puntos fucsia, los paradores van a ser los punticos azules y la X verde es la que representa la cúspide descéntrica. Entonces, unos van a estar ubicados más en los rebordes marginales, mientras que el equilibrador va a estar más en los rebordes triangulares. Los paradores van a estar más cerca del vértice de la elevación, mientras que el equilibrador va a estar más cerca del declive, y uno más en las inclinaciones mesiales de los pósteros inferiores, mientras que los otros va a estar en las inclinaciones distales de los pósteros superiores. Estos paradores de cierres y mantenedores de cierre, ¿verdad?, van a ejercer una fuerza que va a ser como estas dos flechas. Deben ser iguales, pero van a ser opuestas entre sí. Los contactos interoclusales, vamos a ver que es el contacto, lo que era en sentido vestíbulo-lingual, que es el contacto A, B y C. Vamos a explicar cada uno. El contacto A es el que se va a producir entre una cúspide descéntrica, que es el que vemos representado con la línea fucsia, y una cúspide descéntrica inferior y una cúspide guía superior. Este puede ser un mantenedor de cierre o puede ser también un estabilizador. El contacto B es el que se va a producir entre una cúspide descéntrica inferior y una cúspide descéntrica superior. Este es muy importante porque este siempre va a ser un estabilizador y es el responsable de la descomposición de la fuerza. Él es el que nos asegura el engranaje. Si este contacto B se pierde, entonces inmediatamente al paciente se le va a cruzar la mordida, porque este enganche que va a haber entre cúspide descéntrica superior e inferior es el que va a dar la estabilidad en esa oclusión. Entonces, él siempre debe estar presente.
Y el contacto C es el que se va a producir entre una cúspide guía inferior y una cúspide céntrica superior, que lo hemos representado con la línea fucsia. Él también puede ser, al igual que el contacto A, puede ser mantenedor de cierre o puede ser un estabilizador. Ahora hablemos un poquito de lo que es el tripoidismo. ¿Qué es el tripoidismo? De 3, como su nombre lo dice. Es la forma ideal de mantener estabilidad. Se dice que cada cúspide debería tener 3 puntos de contacto para tener esa estabilidad. No quiere decir que todas lo tengan, pero lo ideal es que cada molar o premolar tenga 3 puntos de contacto para mantener esa estabilidad en sentido vestíbulo-lingual y en sentido mesiodistal, cuando una cúspide descansa sobre su fosa. Entonces ahí lo podemos ver, todo molar o premolar va a tener mínimo 3 contactos para esa estabilidad mesiodistal y vestíbulo lingual. Y por eso es que también esto se relaciona con, lo hablamos al inicio, que cada diente inferior se relaciona con 2 dientes de la arcada superior. Ese tripoidismo, pues, ubiquémonos aquí en las imágenes, vemos unos triangulitos amarillos, sería donde se daría este tripoidismo, y vemos que el tripoidismo puede darse entre 2 equilibradores, que serían los puntos fucsia, y un parador de cierre, que sería el punto azul, pero dentro de esos 2 equilibradores obligatoriamente tiene que estar el punto B. Si recordamos, el punto B es el que daba entre cúspide céntrica inferior y céntrica superior y era el encargado de ese engranaje o de esa estabilidad. O puede darse también entre 2 estabilizadores, que serían los 2 puntos fucsia, y un parador de cierre, que sería el punto azul. Pero siempre, en ambos casos, debe estar el contacto B presente. Entonces es parte del tripoidismo. Bueno, muchas gracias, chicos. Esta clase es un poquito compleja, pero si la ven con detenimiento y la vemos con modelos en mano y nos ponemos un poquito a contactar y nos manejamos bien qué es cúspide céntrica y cúspide guía, pues pueden entender parte de la oclusión, que es una base importante, y pueden entender lo que es la posición intercuspidea. Bueno, fue un placer dar esta clase para ustedes. Cualquier duda, pues me contactan en el laboratorio o por el Classroom. Hasta luego.